Encerrada a los testigos del silencio. 497 días de oscuridad. Una voz que decidió hablar. Sinopsis. En una ciudad marcada por la corrupción y el miedo, Carla Ruiz, periodista de investigación, descubre una red de trata de mujeres protegida por altos funcionarios. Lo que empieza como un reportaje se convierte en una carrera desesperada contra el tiempo, cuando su hermana menor desaparece. Cada verdad que revela tiene un precio, y cada testigo que encuentra es silenciado. Pero hay batallas que no se pueden evitar, aunque se sepa que el final será una tumba. Una historia de valentía, sacrificio y voces que se niegan a callar. Bienvenidos a Maga la Maga. Los invito a callate, escuchar esta impactante y conmovedora historia. Pónganse cómodos, que la magia está por comenzar. Capítulo 1. Desaparecidas. La mujer frente a ella tenía las manos desgastadas, uñas partidas y un hilo de voz que apenas lograba atravesar la espesura del silencio. Se llamaba Antonia. Había llegado sola, con una carpeta azul tan vieja como su mirada. Dentro, fotos de su hija, recortes de periódico, una denuncia nunca respondida. La última vez que la vi fue en la puerta del colegio, dijo. Tenía los ojos secos. Dijo que volvería a casa temprano. Nunca lo hizo. Carla tomó nota, aunque ya no necesitaba hacerlo. Había escuchado esa misma historia, con distintas voces, al menos 20 veces en los últimos 3 meses. Cambiaban los nombres, las edades, los barrios. Pero el patrón era el mismo. Desapariciones, indiferencia institucional, silencio mediático. ¿Intentó hablar con la fiscalía?, preguntó. Antonia soltó una risa hueca, como quien recuerda algo insoportable. Me dijeron que seguro se fue con el novio. Mi niña tenía 13 años. Carla apretó el bolígrafo. En la sala de redacción, al fondo del diario, las voces de los demás periodistas eran un murmullo lejano, irrelevante. Esta entrevista ocurría como en una dimensión paralela, donde el dolor no se disolvía en la fatiga y la rutina. ¿Tenía alguna amiga? ¿Alguien que pueda saber algo? Le tenía miedo a un hombre. Un señor que la seguía en las tardes. Dijo que vestía de traje que olía a cigarro caro. Le dije que no exagerara. Fui una estúpida. Antonia bajó la cabeza y rompió a llorar. Carla se inclinó y colocó su mano sobre la de ella. Esa escena la había vivido más veces de las que podía contar, pero nunca lograba insensibilizarse. Y eso, en el fondo, era lo que más le dolía. Cuando Antonia se fue, Carla guardó la carpeta con las otras. Ya tenía una caja llena. Desaparecidas, carpeta 2. Todas etiquetadas con nombres escritos a mano. Se quedó sentada en su cubículo mirando la ventana, donde la ciudad zumbaba como si no pasara nada. Como si nadie desapareciera a plena luz del día. Como si las niñas no pudieran ser arrancadas del mapa sin que el mundo se detuviera. Lucía, su hermana menor, le había dicho hace poco que estaba exagerando. No puedes salvar a todo el mundo, Car. Vas a quemarte. No quiero salvar a todos, solo a una, respondió ella. Solo a una. Y entonces, sabré que aún vale la pena escribir. Tomó su grabadora y encendió la luz roja. Su voz, serena pero firme, llenó el espacio. Día 94. El caso de Antonia Guzmán se suma a los otros 27 de los que tengo constancia. Mismo patrón. Niñas pobres, barrios marginados, respuestas policiales nulas o insultantes. El sistema no está fallando. El sistema funciona para proteger a los depredadores. Hizo una pausa. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer. En su celular, un mensaje de Lucía. Hoy te espero para cenar. No me falles. Quiero contarte algo. Carla sonrió por primera vez en el día. Guardó la grabadora y cerró su cuaderno. No sabía que esa sería la última vez que vería a Antonia, ni que Lucía estaba a pocas horas de desaparecer. Capítulo 2. Sombras en la redacción. Carla, ¿tienes un minuto? La voz de su jefe sonó neutra, sin emoción, como siempre.
Manuel Arango llevaba 30 años en el periódico, más por resistencia que por pasión. Era de esos hombres que sabían sobrevivir en cualquier clima, con la misma corbata gris y el mismo discurso prudente. «Un minuto tengo», respondió ella, sin dejar de revisar su libreta. «Me preocupa tu enfoque. Has llenado media sección de policiales con estos casos de chicas. ¿Desaparecidas, dijiste?» Carla alzó la mirada lentamente. «Eso es. 28 hasta hoy. Tengo archivos, entrevistas, registros de denuncia, y nadie está hablando de esto». Arango suspiró. «Sí, pero no podemos publicar todo lo que te parece importante. Este diario no es un blog. Tenemos que cuidar el enfoque. Hay elecciones pronto, ¿recuerdas? Y varios de esos nombres que estás mencionando están ligados a campañas, fundaciones, programas sociales. Precisamente por eso», interrumpió Carla. «Porque están cubriendo basura con pancartas. Yo no vine aquí para maquillar la verdad, Manuel». Él la miró en silencio. Luego dijo con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable: «Bájale el tono, tómate un par de días. Escribe algo más, ligero. Una crónica de cultura, una historia de barrio, lo que sea. Descansa la mente». Carla sintió un zumbido en la sien. No era rabia todavía. Era decepción. Y eso dolía más. ¿Es una orden? Es una sugerencia. Pero si insistes en desafiarla, tendremos que conversarlo con dirección. Carla recogió su cuaderno. No dijo nada. No valía la pena. Al salir de la oficina caminó con paso firme entre los escritorios. Todos bajaron la mirada. Nadie quería tener problemas. Nadie quería ver lo que ella estaba viendo. Esa noche llegó tarde a casa. Lucía la esperaba con una vela encendida, libros desparramados y un tazón de sopa que ya se había enfriado. «Pensé que no vendrías». «Lo siento», dijo Carla, dejando su bolso con fuerza sobre la silla. «Mi editor quiere que escriba sobre panaderías artesanales mientras niñas desaparecen en los semáforos». Lucía se acercó con suavidad. La abrazó por detrás. Carla tardó unos segundos en corresponder. «No puedes cargar con todo», susurró Lucía. «No sola». Carla se sentó. Se frotó la frente. Lucía le pasó un té. «¿Y tú qué me ibas a contar?» Lucía dudó. Luego sacó su celular. «Me llegó esto ayer. Es un mensaje privado de una cuenta sin foto. Escucha». Reprodujo el audio. «Sabemos quién es tu hermana. Dile que pare, antes de que alguien tenga que enseñarle a callar. No queremos hacerte daño, pero podemos». Carla se irguió, el corazón golpeándole las costillas. Le quitó el celular. «¿Quién te mandó esto?» «No lo sé». Bloqueé el perfil enseguida. Carla caminó de un lado al otro, respirando como si el aire ardiera. «Lucía, escucha bien. Desde hoy no vas sola a la universidad. Cambias de ruta. Nada de redes sociales públicas. Nada de rutinas. Nada». Lucía asintió asustada. Carla encendió su grabadora. Día 95. Han amenazado a mi hermana. Esto ya no es solo una investigación. Es personal. Esa noche no durmió. Se sentó frente al mapa que tenía en la pared, con hilos rojos conectando puntos, barrios, nombres, fechas, como un tablero de crímenes. En el centro, una pregunta escrita en marcador negro. ¿Quién está detrás? Y debajo otra más nueva. ¿A quién se llevan primero? Capítulo 3. El informe 17. La caja llegó sin remitente, sin cinta, sin advertencia. Apareció sobre su escritorio a las 9:43 de la mañana. Carla la encontró al volver de la cafetería, aún con el café en la mano. Era una caja marrón pequeña, ordinaria. Solo tenía su nombre, escrito con tinta negra. Nada más. Miró a su alrededor. Nadie parecía haberla notado. Arango no estaba en la oficina. Los demás colegas estaban sumidos en sus propias pantallas, escribiendo crónicas deportivas o cubriendo la visita del nuevo ministro. Con el corazón acelerado, Carla cerró la puerta de su pequeño cubículo y abrió la caja. Adentro había un sobre manila y una memoria USB. El sobre contenía una hoja de papel grueso, en mayúsculas, escrito a máquina: «Esto es solo una parte. Cuídate».
J. El sobre también traía varias fotografías impresas en papel brillante, mujeres jóvenes, visiblemente drogadas o dormidas en habitaciones lujosas. Una tenía un brazo con un tatuaje infantil, una luna y una estrella. Carla reconoció el tatuaje. Estaba en uno de los archivos que había clasificado semanas atrás. Ana Marina, susurró. Las fotos siguientes eran documentos, listas de nombres, facturas a fundaciones fantasma, itinerarios de supuestos programas sociales. Algunos estaban sellados, otros llevaban firmas de figuras públicas. La más clara, Rafael Ibarra, senador. Carla se quedó helada. Su nombre aparecía en al menos 3 de esos papeles. También el de un coronel retirado, una psicóloga condecorada y una ONG que había ganado premios por atención a víctimas. Cerró los ojos, respiró hondo, insertó la USB en su portátil. El archivo se llamaba Informe 17.mp4. Era un video. Comenzaba con un montaje de noticias recortadas, titulares sobre rescate de menores, prevención de embarazos adolescentes, alianzas público-privadas. Después, aparecía una voz distorsionada, con imágenes borrosas de camionetas blancas entrando a lo que parecía un hospital clausurado. Luego, un diálogo grabado desde un celular oculto. Ya están listas. Las recogemos el martes. ¿Y la policía? Tranquilo, están pagados. La sangre de Carla se congeló. Apagó la pantalla, miró la caja, luego la memoria, luego la puerta cerrada. Sabía lo que tenía, sabía lo que implicaba, y por primera vez en años sintió miedo real. Esa noche se reunió con Lucía en un café discreto, lejos del centro. Lucía la vio llegar con los ojos encendidos, ojeras y una expresión que no había visto en ella desde que murió su madre. ¿Qué pasó?, preguntó de inmediato. Carla sacó un sobre doblado, lo puso sobre la mesa y bajó la voz. Tengo pruebas, reales, nombres, rutas, videos. Lucía palideció. ¿Qué vas a hacer? Primero asegurar esto, luego hablar con alguien que pueda protegerme y después quemar todo, en público. ¿Y si te pasa algo? Carla la miró fijamente. Si me pasa algo, tú sabrás que no fue accidente. Lucía tragó saliva. ¿Y a quién vas a acudir? Vamos a acudir. Carla sacó un papel y escribió un nombre. Jueza María del Pilar Herrera. Ella. Si alguien puede hacer algo limpio, es ella. Esa noche Carla hizo 3 copias del material. Una la escondió en casa. Otra se la mandó por correo a una excompañera de la universidad. La tercera la guardó en un sobre que puso dentro de una vieja novela policial en su biblioteca. Esa novela tenía un título irónico, Silencio Mortal. Luego, volvió a prender su grabadora. Día 96. Hoy recibí el informe 17. Ya no es intuición. Es verdad. Está ocurriendo. Las niñas son mercancía. Los nombres están firmados. La ciudad entera está contaminada. Y si esto sale, alguien caerá. O yo caeré primero. Hizo una pausa. Pero esta vez, si caigo, no me voy sola. Capítulo 4. Una noche sin retorno. Lucía no contestó el teléfono. Carla miró la hora. 10:47 de la noche. Volvió a la marcar. Nada. Abrió los chats. Última conexión. 7:12 de la noche. Una inquietud helada empezó a formarse en su pecho como una corriente oscura. Lucía nunca tardaba en contestar. Nunca. Corrió al armario, se puso una chaqueta sobre la camiseta, agarró el sobre con las copias del informe y salió al pasillo, casi sin cerrar la puerta. Bajó las escaleras de 3 en 3. La calle estaba húmeda por una lluvia breve. Los semáforos parpadeaban con aire de abandono. Marcó otra vez. Buzón. Otra vez. Buzón. La desesperación empezaba a morderle la garganta. El apartamento de Lucía quedaba a solo 10 minutos. Cuando llegó, tocó sin parar. Golpeó la puerta. Nada. Un vecino abrió. ¿Lucía?, preguntó Carla, jadeando. ¿La ha visto? Salió esta tarde.
Creo que iba a encontrarse con alguien en la estación. No volvió. Carla bajó las escaleras de un salto. En el camino llamó a la universidad. Nadie respondía. Llamó a dos amigas de Lucía. Nadie sabía nada. Llamó a la policía. Debe esperar 24 horas, señora. Probablemente se fue por voluntad propia. Esa señora la atravesó como un puñal. Tiene 19 años. Amenazaron hace días. Tengo pruebas. Tome un turno. Puede venir mañana para hacer la denuncia. Cortó la llamada. Sintió como el mundo empezaba a inclinarse. A las 2:11 de la mañana, Carla regresó a casa. Entró temblando. Las manos le dolían de tanto apretar el celular. Todo estaba como lo había dejado, salvo una cosa. La grabadora. Encendida. Grabando. Se acercó lentamente. La alzó, y entonces escuchó una voz, apenas un susurro, grabado con sigilo. Ella ya no está. Te lo advertimos. Esto es lo que pasa cuando no aprendes a callar. El golpe fue seco. No gritó. No lloró. Solo cayó de rodillas, como si el mundo le hubiera sido arrancado de debajo de los pies. La grabadora resbaló y cayó sobre la alfombra. Seguía encendida, grabando ahora el sonido de su respiración cortada. A la mañana siguiente, Carla fue al periódico, no para trabajar, para destruir. Entró a la sala de redacción con los ojos inyectados, el cabello recogido sin cuidado. Llevaba su portátil, la USB, las copias. Se encerró en una sala de juntas desocupada. Nadie le preguntó nada. Pasó las siguientes 5 horas organizando el material. Escribió un artículo de 20 páginas con todo lo que sabía. Citó las pruebas. Mencionó los nombres. Detalló las conexiones. Puso todo lo que tenía y lo que no se atrevía a decir en voz alta. Luego lo subió a una plataforma independiente. Puso como título: Las niñas que no vuelven. La red de poder que está secuestrando a nuestras hijas. Y firmó: Carla Ruiz, periodista. Hermana, testigo. Si están leyendo esto es porque no he muerto aún, o porque ya me silenciaron. Esa noche, su publicación fue tendencia. El video del Informe 17 se viralizó. Algunos canales alternativos lo replicaron. La respuesta fue feroz. Calumnias. Montaje político. Periodismo irresponsable. Pero ya no importaba. La grieta estaba abierta. Lucía seguía desaparecida. Carla, sentada sola frente a su tablero, miró los rostros de todas las niñas. Y supo que ya no había marcha atrás. Tomó la grabadora, la misma que la había acompañado desde su primer reportaje, y dijo con voz seca: Día 97. Hoy ya no tengo miedo. Solo tengo rabia y hambre de justicia. Capítulo 4:5. El cuarto blanco. Primero fue el olor. Un perfume dulce, químico, como el de las muñecas nuevas. Luego una presión en la nuca, una oscuridad viscosa, un zumbido lejano. Cuando abrió los ojos, todo era blanco. Una lámpara sobre su cabeza, un ventilador en el techo, una cámara en la esquina parpadeando en rojo. Y ella, en una cama sin sábanas, vestida con ropa que no era suya. Intentó levantarse, pero el cuerpo le pesaba, como si estuviera sumergida en agua. ¿Dónde? Balbuceó. La puerta estaba cerrada. No tenía picaporte por dentro. En la pared había un espejo que no reflejaba nada. Era vidrio de vigilancia. Lo sabía. Lo había visto en películas. Nunca pensó que lo vería desde ese lado. El miedo llegó despacio, como una enfermedad. No gritó, no lloró, solo miró alrededor con los ojos abiertos de par en par. Quería entender. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Podían ser horas, podían ser días. La comida llegaba en bandejas de plástico, por una rendija. Agua tibia, arroz sin sal. No había reloj, no había voz. Solo el sonido del ventilador y, a veces, pasos al otro lado de la puerta. A veces soñaba que Carla entraba corriendo con una linterna, que la abrazaba,
que le decía, ya pasó, ya estoy aquí. Pero al despertar, el cuarto seguía blanco, y Carla no estaba. Un día, el tercero, el séptimo, la puerta se abrió. Dos hombres con guantes la llevaron a otra sala. Allí, una mujer con bata médica le hizo preguntas sin mirarla a los ojos. ¿Tienes antecedentes de ansiedad? ¿Alguna vez pensaste en hacerte daño? ¿Tu hermana te influenció para inventar cosas? Lucía no respondía, solo observaba. La mujer suspiró, tomó notas, le pidió que firmara algo. Lucía se negó. Entonces la inyectaron. Despertó con la cabeza pesada y una frase clavada en el pecho. Tú no estás desaparecida, solo estás en observación. Empezó a escribir en su mente. Frases, palabras, versos que aprendió de niña. Un pájaro enjaulado aún canta. Aunque nadie escuche, se aferró a eso. Al ritmo, a la memoria de Carla, a su voz. Y repitió mentalmente las palabras que le había dicho la última vez que se vieron. Si me pasa algo, tú sabrás que no fue un accidente. Lucía cerró los ojos. Sintió una lágrima descender lenta, obstinada. No sabían con quién se habían metido. Ella no era tan frágil como parecía. Y su hermana no era tan fácil de callar. Algún día saldría de allí. Y cuando lo hiciera, contaría todo. Hasta que el mundo temblará. Capítulo 5. Los nombres del poder. La jueza la recibió en su casa, no en su despacho, no en un café ni en una oficina prestada, en su casa. Ese detalle para Carla lo decía todo. Era un apartamento antiguo, sobrio, lleno de madera oscura, cortinas gruesas y libros apilados por doquier. No había fotos familiares a la vista, solo una pequeña figura de mármol sobre la repisa, una mujer ciega con una balanza rota. No suelo recibir periodistas en mi sala, dijo la jueza, sin necesidad de levantar la voz. Tampoco suelo confiar en jueces, respondió Carla sentándose. María del Pilar sirvió té. Movimientos lentos, medidos. Su rostro parecía tallado en piedra, pero sus ojos hablaban otro idioma. Uno que Carla entendía perfectamente. El idioma de las mujeres que han aprendido a sobrevivir en un mundo hecho para destruirlas. Leí tu artículo, dijo finalmente. 3 veces. No me sorprende el contenido. Me sorprende que sigas viva. Carla bajó la mirada un segundo. Luego sacó de su bolso una copia del informe 17. Esto no es todo, pero es suficiente para comenzar. Necesito a alguien que no esté podrido por dentro. O al menos, que no haya olvidado lo que duele la podredumbre. La jueza tomó los documentos, los revisó en silencio durante largos minutos. Pasó una página, otra y otra. Solo se detuvo cuando vio la lista de fundaciones implicadas. Aquí hay nombres que han sido premiados por Naciones Unidas. Aquí hay ministros, generales, líderes de opinión. Si esto sale mal, nos entierran vivas. Si no lo hacemos, ya estamos muertas, respondió Carla. A mi hermana la desaparecieron. Está viva, lo sé, y necesito mover este caso antes de que me callen también. La jueza la observó. Un largo, pesado silencio se instaló entre ambas, hasta que habló. ¿Estás dispuesta a firmar una declaración jurada? Sí. ¿Estás dispuesta a que no te crean? ¿A que te difamen? ¿A que te persigan legalmente? Ya lo están haciendo. ¿Estás dispuesta a que, incluso así, nada cambie? Carla tragó saliva. La voz se le quebró apenas. Estoy dispuesta a que al menos una de ellas vuelva. Con eso me basta. La jueza asintió con lentitud. Entonces se levantó y caminó hacia una estantería. Sacó un sobre cerrado y lo colocó sobre la mesa. Esto es mío. Lo guardo desde hace 15 años. Contiene documentos de una red parecida. Nunca pude hacer nada con ellos. Pero si sumamos ambas piezas, podríamos abrir un proceso. Carla se quedó inmóvil. Algo se rompió dentro de ella. No era miedo. No era dolor. Era algo más hondo. Una especie de esperanza brutal. La jueza continuó. Mañana citaré al fiscal Gaitán.
No confío en él, pero su asistente es una de las pocas personas que aún cree en el derecho. Si logramos sellar una investigación formal, no podrán callarnos sin dejar rastro. ¿Y si nos detienen antes? Entonces dejaremos rastro, en cada paso, en cada copia, en cada persona que se atreva a mirar. No tengo mucho tiempo, Carla, ni carrera que proteger, pero aún me queda dignidad. Cuando Carla salió del edificio, ya era de noche. La ciudad parecía otra, más peligrosa, más densa. El cielo sin estrellas, las calles respirando secretos. Pero algo había cambiado. Ya no estaba sola. Y eso, en esta guerra, era lo más parecido a un milagro. Capítulo 5:5. La elegancia del control. El poder no necesita levantar la voz. Lo aprendió en su primer juicio, cuando era apenas un fiscal joven con un buen corte de cabello y un apellido recién heredado. No hacía falta gritar, solo había que mirar y sonreír. El miedo hacía el resto. Rafael Ibarra leía el informe en su tableta, despacio, en silencio. Sus dedos recorrían las palabras de Carla Ruiz con una calma meticulosa, como si observara una pintura interesante en un museo menor. «Qué mujer tan peligrosa», murmuró sin emoción. Alzó la vista. Frente a él, en la sala privada del club, un hombre esperaba de pie, nervioso, con un vaso de agua intacto. ¿Va a hacer algo, senador? Ibarra lo observó como si fuera un mueble que acababa de aprender a hablar. Hemos cometido un error, dijo finalmente. No en la operación, en el enfoque. Subestimamos su resistencia. El hombre asintió. Bajó la mirada. ¿Quiere que movilice a prensa amiga? Ya lo están haciendo. Lo importante no es convencer al país, sino mantener quietos a los jueces. Cerró la tablet, bebió un sorbo de vino, apoyó los dedos sobre la mesa como un director de orquesta en pausa. ¿Y la hermana? Está contenida, pero hay una complicación. Habla en sueños. Mucho. Y hay una enfermera que... Ibarra lo interrumpió con una mirada afilada. Solución. No reporte. El silencio cayó de nuevo. El hombre asintió y se retiró. Ibarra quedó solo, escuchando la música ambiental del club. Un violín suave, ajeno a todo. Sacó su teléfono y escribió un mensaje corto. Activen protocolo sombra. Involucren al fiscal Gaitán si se mueve. Vigilen a la jueza. Lo envió. Luego cruzó una pierna sobre otra. Sonrió. No por arrogancia, no por satisfacción, sino por certeza. El problema de Carla no era su artículo, era su fe. Las personas que creen que pueden cambiar el mundo son las más fáciles de destruir. Solo necesitan que les arranquen aquello que aman. Ya lo había hecho antes, y lo haría una vez más. Al salir del club saludó a todos, sonrisa perfecta, apretón firme. Un joven fotógrafo del diario local le pidió una selfie. Senador, lo admiro mucho. Mi mamá dice que usted es el único decente. Ibarra se inclinó un poco, amable, paternal. Salúdala de mi parte, dijo. Y mientras posaba para la foto pensó en Carla Ruiz, en su hermana. En lo fácil que sería borrarlas del mapa, sin dejar marca. Solo faltaba el momento justo. Capítulo 5:6. Amalia no pregunta. Amalia no pregunta. Esa fue la primera lección. Cuando llegó al Instituto de Atención Psicosocial Norte, firmó 20 hojas de confidencialidad. Le dijeron que era un programa especial, que muchas chicas llegaban drogadas, violentas, con historias difíciles. Le dijeron que no debía hablar con las internas más de lo necesario, que las llamadas solo las autorizaba la dirección, que el personal externo venía con credencial oficial. Amalia firmó. Necesitaba el trabajo. Su hijo estaba enfermo, su hermana desempleada. No había muchas opciones para una mujer de 50 años con deudas y un diploma arrugado. Los primeros días trató de convencerse. Las chicas parecían aturdidas, sí. Algunas lloraban, otras no hablaban. Pero, ¿quién era ella para juzgar?
Quizás sí necesitaban ayuda. Quizá venían de hogares rotos. No fue sino hasta el mes siguiente que empezó a notar los detalles. Los historiales estaban incompletos. Los nombres cambiaban según el turno. Las inyecciones no eran para calmar, sino para borrar. Y luego llegó Lucía. No la mires tanto, le dijo otra auxiliar. Esa es caso 28. Viene marcada. Pero Amalia la miró igual. Era distinta. No por su edad, ni por su ropa, ni por su acento. Distinta por su silencio. Lucía no gritaba. No lloraba. Solo observaba. Tenía los ojos de alguien que está memorizando salidas. De alguien que espera el error. Amalia le llevó comida una tarde. Pan seco, té sin azúcar. Lucía apenas la miró. Luego dijo, «Usted no es como las otras. Usted sí tiene miedo». «Come, por favor», dijo Amalia. «¿Tiene hijos?» Amalia no respondió. Lucía la miró con una dulzura que dolía. «Entonces usted entiende». Esa noche Amalia lloró por primera vez en meses. No por Lucía. Por ella misma. Por la certeza de saberse parte de algo sucio. Por cada vez que cayó. Por cada niña que no volvió a ver. 2 días después escuchó a los guardias hablando. Lucía estaba marcada para traslado. Eso no era bueno. Eso nunca era bueno. Amalia sabía lo que pasaba con las que trasladaban. Una vez, encontró una pulsera ensangrentada en el cuarto 6. Otra vez, vio una lista con tildes rojas junto a nombres. Esa lista desapareció al día siguiente. Esa misma noche entró al cuarto blanco cuando nadie la veía. Lucía dormía, pero su cuerpo temblaba. Soñaba. Amalia se inclinó, con el corazón en la garganta. Le habló bajito, como si le contara un secreto a una hija. «No sé cómo ayudarte, pero lo haré». «¿Me oye?», susurró. «Lo haré». Y entonces, como si la hubiera estado esperando, Lucía abrió los ojos. Y no dijo nada. Solo asintió. Amalia salió del cuarto. Su uniforme olía a miedo. Sus manos también. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba viva. Y eso era el inicio del peligro. Capítulo 6. La que volvió rota. El contacto llegó desde un número oculto, sin nombre, sin contexto. Solo un mensaje. Ella quiere hablar, pero será solo una vez, y en sus condiciones. La jueza dudó. «Carla Number. Dígame dónde y cuándo», respondió. El punto de encuentro fue una bodega en desuso, detrás de una estación abandonada de tren, al sur de la ciudad. Afuera, todo parecía ruinas. Adentro, las ruinas respiraban. La joven las esperaba sentadas sobre un colchón viejo. Usaba una sudadera con capucha, la mirada esquiva y una botella de plástico en las manos. Su nombre era Isabel. Al menos, eso dijo. Carla se presentó sin rodeos. La jueza también. Isabel solo asintió. «¿Qué quieren saber?» «Todo lo que recuerdes», dijo Carla. «Todo lo que puedas soportar». Isabel rió sin alegría. ¿Soportar? Yo no recuerdo, sobrevivo. ¿Sabe lo que es pasar semanas sin saber si es de día o de noche? ¿Ser llamada por un número, no por tu nombre? ¿Oír los pasos y no saber si te van a inyectar o vender? La jueza se acercó con respeto. No tienes que contarlo todo, solo lo que nos ayude a entender. Isabel la miró, y algo en su rostro, una arruga, un temblor, una grieta pareció ceder. El lugar era blanco, limpio, casi clínico. Nos decían que éramos parte de un tratamiento, que nuestras familias nos habían abandonado, que estábamos enfermas. Al principio lo creí. Después, entendí que éramos mercancía. Hizo una pausa. Sus manos temblaban. Algunas eran muy niñas. Una tenía 11. Yo la cuidaba como podía. Hasta que una noche vino un visitante. No la volví a ver. Carla apretó el grabador con fuerza. No habló. Isabel siguió. Tenían jerarquías. Había un hombre, siempre de traje. Usaba colonia cara.
Lo llamaban el benefactor. Todos le obedecían, hasta las mujeres. La última vez que lo vi, llevaba una carpeta con mi nombre. Salí esa noche, por la ventana del lavadero. Una trabajadora me ayudó. No la vi más. Carla alzó la vista de golpe. ¿Una enfermera? Sí, morena mayor. Le temblaban las manos, pero me dejó las llaves del baño. Me miró a los ojos y dijo, «Corre». No sé su nombre, pero le debo la vida. La jueza intercambió una mirada con Carla. Amalia. Tenía que ser ella. Isabel se levantó, tomó aire. No me busquen más. No quiero salir en medios. No quiero que me llamen víctima. Ya no quiero ser nadie. Pero tú eres la prueba viva, dijo Carla, desesperada. Number, yo soy la cicatriz, dijo Isabel. Si siguen buscando, no las van a perdonar. Ellos no pierden. Ellos borran. Cuando salieron de la bodega, la noche era densa, inmóvil. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Carla temblando. La jueza sacó un papel doblado de su abrigo. Ella dijo algo que me heló la sangre. El benefactor. Carla asintió. ¿Y? Ese era el apodo interno de Rafael Ibarra, cuando trabajaba en menores, antes de ser senador. Lo usaban en papeles internos, informes sellados. Muy pocos lo saben. Carla no respiró. La jueza siguió. Ahora tenemos nombre, y cara, y testimonio. Es hora de hacerlo sangrar. Carla llegó esa noche a casa, cerró la puerta y lloró. Lloró sin freno. Por Lucía, por Isabel, por todas. Luego, como cada noche, encendió la grabadora. Día 98. Hoy hablé con una cicatriz que camina. Hoy escuché la verdad sin filtros. Y hoy decidí que no me detendré hasta que el benefactor caiga. Así me lleve en el intento. Capítulo 7. Voces que cruzan fronteras. Los testigos del silencio. Carla y la jueza se encontraron en un estacionamiento subterráneo. No era paranoia. Era sentido común. Las llamadas estaban intervenidas, los correos filtrados. En la entrada de la casa de la jueza, alguien había dejado un sobre sin remitente con una sola palabra. Silencio. Tenemos que sacar esto del país, dijo la jueza sin rodeos. Tengo un contacto en Londres. Trabaja para un medio de investigación. Pero necesita pruebas más contundentes. El video no basta. Quiere documentos internos, facturas, cartas, correos. Yo puedo conseguirlos, respondió la jueza, sacando una carpeta envuelta en plástico. Son copias de la antigua red que desmantelé hace años. Rafael Ibarra ya estaba ahí, como asesor legal. Ahora es senador, pero sigue usando los mismos métodos. Carla tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Y cómo los enviamos sin que nos rastreen? Mi sobrina viaja a Europa esta semana. No sabe nada, pero puede entregarlos como una historia familiar para su tesis. Nadie sospechará de una estudiante de arte. Carla asintió. Todo parecía demasiado frágil, demasiado fácil de romper, pero no había otra opción. Esa misma noche, Carla redactó un nuevo documento. Lo llamó Informe Final. Las niñas del Estado. Le puso fotos, extractos de audios, testimonios cifrados, nombres en clave. Lo envió encriptado, con 3 claves distintas, a 3 periodistas en el extranjero. Una sola línea de asunto. Si muero, esto arderá. Capítulo 8. La llave en la manga. Amalia notó que los guardias estaban más tensos de lo habitual. El traslado de Lucía se había retrasado. Algo no cuadraba, y en el aire flotaba esa electricidad invisible que precede a las tormentas. Esa noche entró al cuarto con una bandeja. Lucía no dormía. Se sentó, como si fuera una visita cualquiera. Vamos a intentarlo, dijo en voz muy baja. Lucía no reaccionó de inmediato, pero luego la miró, y en ese cruce de ojos hubo más que confianza, hubo alianza. ¿Cuándo? En 2 noches. Cambiaré la ficha de tu traslado por la de otra paciente ya dada de baja. Esa noche uno de los guardias estará de turno doble. Tengo su contraseña. Te sacaré por el pasillo de residuos. ¿Y tú? Yo me quedo. Aún no estoy lista, pero tú sí.
Lucía se mordió el labio, apretó los puños. No quiero irme sin saber qué pasó con las otras. Amalia tragó saliva. Entonces recuerda, todo, cada rostro, cada voz, cada habitación. Algún día hablarás por todas. Lucía asintió y susurró. Y usted no olvide su parte. Amalia dejó un pequeño papel doblado bajo el colchón, una ruta, un contacto, una dirección, y una frase escrita con su puño tembloroso. Busca a Carla Ruiz. Ella está esperando la verdad. Esa noche, en su cuarto de enfermeras, Amalia miró su reflejo en el espejo. No vio a una heroína, no vio a una traidora. Vio a una mujer con miedo y con propósito. Y a veces, con eso basta para empezar una revolución. Capítulo 10. Contención de daños. 3:41 de la mañana. Rafael Ibarra despierta con el zumbido de su segundo teléfono, el rojo. El que no aparece en registros oficiales, solo suena cuando algo salió mal. ¿Sí? La número 28 escapó. Silencio. ¿Confirmado? Sí, señor. Salió por el pasillo de residuos. Ayuda interna. No hay cámaras en esa ruta. Ibarra se sienta en el borde de la cama. No enciende la luz. Solo aprieta el puente de la nariz. ¿Dónde está ahora? No lo sabemos. Aún. Entonces no pasa. Escapado. Aún. Cuelga. 4:02 de la mañana. Convoca una reunión urgente por línea segura. Esto no es una fuga, dice con calma. Es una filtración. Si salió es porque alguien abrió la puerta. Y si hay una fisura, puede haber más. ¿Qué quiere que hagamos? Pregunta uno de los operadores. Primero, eliminen los registros de ingreso de la número 28, que no figure en ninguna lista. Segundo, cambien el código del ala este. Tercero, encuentren a la mujer que la ayudó. Amalia, ¿no? Sí, señor. Enfermera nocturna. Neutralícenla, pero que parezca abandono de cargo. Desaparición voluntaria, nada ruidoso. 5:15 de la mañana. Ibarra mira el amanecer desde su terraza. Un reportero joven lo había citado esa tarde para una entrevista ligera sobre juventud y política. Sonríe. Perfecto. Llama a su jefe de comunicación. Redacta una columna firmada por mí, algo emocional, que hable sobre mi hermana fallecida, que mencione mi labor por las niñas vulnerables. Quiero que mañana mi rostro esté en cada titular, pero no por ella, sino por lo que yo represento. Y si la chica habla, Ibarra bebe su café. Sonríe como quien conoce las reglas del fuego. ¿Y qué si habla? El mundo no escucha a una víctima sin nombre. El mundo cree en el poder, cuando el poder llora. 6:03 de la mañana. Un correo sin firma llega a la bandeja del fiscal Gaitán. Ella escapó. La periodista sabe más. La jueza también. Hora de elegir de qué lado de la historia quiere quedar. Sombra. 6:10 de la mañana. En los pasillos del poder, el sistema no grita. Solo reajusta sus piezas y alista la siguiente jugada. Capítulo 11. La llamada. 6:37 de la mañana. El teléfono sonó con insistencia. Carla, con el cuerpo agotado por la vigilia, apenas logró enfocar la pantalla. Número desconocido. Respondió sin pensarlo. ¿Aló? Silencio. Y luego, una voz. Soy yo. Carla, soy yo. Carla se quedó sin aire. ¿Lucía? Estoy afuera, escapé. No sé dónde estoy, me están buscando. El mundo se volvió sonido blanco. Carla se sentó en la cama, el corazón latiéndole en la garganta. ¿Estás herida? Number, pero no puedo quedarme aquí. Dime qué ves, dame señales, algo. Lucía, jadeando, describió un cartel a medias, una estación de buses, un parque con estatuas rotas. Carla buscó en Google Maps mientras hablaban. La ubicó en el sur de la ciudad.
a 10 minutos de una casa segura que conocía la jueza. Escúchame bien, dijo Carla, mientras encendía el computador y buscaba la dirección exacta. Hay una casa en la calle 92 con 13. Portón gris, grafiti rojo. Toca 2 veces, luego una. La señora se llama Norma. Te va a abrir. No digas tu nombre, solo ve. ¿Puedes? Lucía tragó saliva. Sí. ¿Vas sola? Sí. Entonces corre. No mires atrás. 7:14 de la mañana. Carla llamó a la jueza. Lucía escapó. La jueza no respondió de inmediato. Entonces, el juego cambió. Si ella está viva, van a silenciarla. No les conviene que respire más de 24 horas. Ya la envié a la casa de Norma. Perfecto. Allí estará segura un tiempo, pero Carla, escucha. Ahora tú estás en su lugar. Y eso te hace el siguiente blanco. Carla colgó. Se quedó en silencio. Lucía estaba viva. Lucía había escapado. Lucía era prueba. Y en ese momento, Carla supo que ya no era una periodista. Era un frente de batalla. Capítulo 11:5. La enfermera que no volvió. 7:42 de la mañana. Amalia no fue a casa. Ni siquiera empacó. Sabía que en cuanto notaran la fuga de Lucía, sabrían quién fue. Nadie más tenía acceso. Nadie más tenía el corazón para hacerlo. Dejó su carnet en la mesa de control, el uniforme en el baño y el reloj en la repisa donde cada día marcaba su entrada. Salió caminando por la parte trasera del edificio, sin correr, sin mirar atrás. Sabía que no tendría muchas horas de ventaja. 9:30 de la mañana. Llegó a un pueblo pequeño, al sur. Tenía una amiga allí, ex enfermera también. Llevaba años retirada. Le explicó lo justo. Que necesitaba dormir, que necesitaba silencio, que tal vez la buscarían. La amiga no preguntó. Solo le preparó té. ¿Y esa niña logró salir? Amalia asintió. ¿Valió la pena? Amalia pensó en los ojos de Lucía, en la forma en que asintió aquella noche, en la promesa silenciosa que le hizo. Sí, dijo. Valió la pena. 2:12 de la tarde. Un auto sin placa se estacionó a 3 cuadras del pueblo. 2 hombres bajaron. Uno fumaba. El otro hablaba por teléfono. La amiga de Amalia los vio desde la ventana. No dijo nada. Solo entró a la habitación. Amalia estaba leyendo. Le entregó una hoja escrita a mano. Por si no alcanzas a contarlo tú misma. Amalia leyó el papel. Una carta, dirigida a Carla Ruiz. Firmada por ella. Sonrió. La puso en un sobre. Y dijo: Aún tengo algo que entregar. 5:46 de la tarde. Los hombres del auto tocaron la puerta. Nadie abrió. La casa estaba vacía, pero sobre la mesa a la vista había un sobre blanco con una sola palabra. Justicia. Amalia desapareció ese día. Nunca se encontró su cuerpo, ni su bolso, ni su historia completa. Pero una semana después, Carla Ruiz recibió una carta anónima por correo certificado, firmada con tinta azul, y en ella estaba la clave que faltaba para derribar a un monstruo. Capítulo 12. El reencuentro. Casa de seguridad, 8:42 de la noche. Carla llegó en un taxi sin logos, con una capucha y los nervios quemándole los dedos. Tocó la puerta con el patrón acordado. 2 golpes. Una pausa. Uno más. La señora Norma abrió sin decir palabra. Solo señaló hacia el interior de la casa. Una habitación al fondo. La puerta entreabierta. Una luz tenue encendida. Carla caminó sin sentir los pies, como si avanzara sobre una cuerda, como si el aire pesara. Y entonces la vio. Lucía, sentada en el borde de la cama, cabello revuelto, ropa prestada, las manos entrelazadas, los ojos más grandes, más viejos, más suyos. Carla se detuvo en seco. No pudo hablar.
Lucía, sí. Pensé que no ibas a venir. La voz era la misma, pero también no. Carla dio un paso y otro. Se arrodilló frente a ella. Y ahí, sin protocolo, sin discursos, la abrazó. Lucía no lloró, Carla sí. Lloró por todas las noches que la buscó, por todas las veces que temió encontrarla muerta, por todo lo que ya no sabían cómo decirse. «Estás aquí», susurró Carla. «Estás viva». Lucía asintió con los ojos abiertos. «Pero no soy la misma». «No importa». «Sí importa», dijo Lucía, con una firmeza que dolía, «porque si queremos hacer justicia, tenemos que entender que ya no somos las de antes». Carla tragó saliva. «¿Puedes contarme?» Lucía asintió, y lentamente, como quien abre una herida con cuidado, empezó a hablar. Durante horas, Carla escuchó. Todo. El cuarto blanco. Los nombres que usaban. La mujer que ayudó. Las otras. Las que no salieron. Las que gritaban de noche. Las que dejaron de gritar. Lucía no alzó la voz. No gesticuló. Solo narró, con la precisión de quien ha memorizado su propio dolor. Carla grabó. Pero también tembló. «Hay una lista», dijo Lucía al final. «Una carpeta azul con las iniciales RAI. Yo la vi. Tenía nombres, fechas, números de traslado. Está en el ala este, oficina cerrada. ¿Ray?» «Rafael. Ibarra». Cuando terminó, Lucía la miró. «¿Crees que alguien nos va a creer?» Carla tomó su mano. Ya no era la de una niña. Era la de una sobreviviente. No importa si nos creen. Lo que importa es que nos teman. Capítulo 13. El que duda, la que recuerda y las que se preparan. Primero, el fiscal. 8:03 de la mañana. Oficina del fiscal Gaitán. Gaitán hojeó el dossier con los ojos nublados. Lo habían dejado sobre su escritorio sin nota, sin firma, sin explicación. Pero él sabía de dónde venía. Fotos, testimonios, nombres de instituciones que colaboraban. Y entre todo eso, una copia en baja resolución de una ficha médica. Caso 28 estado, inestable. Requiere sedación prolongada. Autorización, RAI. Cerró la carpeta. Caminó hacia la ventana. No fumaba desde hacía 3 años. Hoy se encendió uno. «¿Qué carajo hiciste, Rafael?» El teléfono sonó. Era el ministro del Interior. «Gaitán, la prensa extranjera está preguntando por un supuesto informe sobre abuso institucional. ¿Tiene idea de qué hablan?» El fiscal apretó el cigarro entre los dedos. «Ninguna, ministro. Pero si aparece, sabremos cómo enfrentarlo». Colgó. Se quedó mirando su reflejo. Y entendió lo que significaba. O se hundía con el sistema, o ayudaba a dinamitarlo desde dentro. Segunda Carla y la jueza. 12:47 de la tarde. Cafetería en el centro. Carla deslizaba servilletas una encima de otra. Escribía y tachaba. Mapas, rutas, horarios. Estaban armando un plan de infiltración. «La carpeta está en el ala este. Oficina 4. Necesitamos una orden judicial, pero no nos la van a dar. Entonces no vamos a entrar como jueces», dijo la jueza. «Vamos a entrar como técnicos del Ministerio de Salud». Carla la miró, confundida. «Hay un operativo de inspección aprobado hace 3 meses. Lo dejaron congelado porque no había anomalías. Si lo reactivamos y lo usamos como excusa, podemos entrar con personal autorizado, con credenciales legítimas», completó Carla. «Y si encontramos algo, ahí sí salimos con orden». Carla tragó saliva. «¿Y si no salimos?» La jueza sonrió sin humor. «Entonces ya no habrá nadie que los denuncie». Tercera Lucía. 4:08 de la tarde. Habitación cerrada, casa de seguridad. Lucía no dormía. No comía. No hablaba. Solo repasaba. Cada rostro. Cada voz. Cada palabra escuchada tras las paredes del centro. Anotaba en hojas sueltas. Una lista. De víctimas. De nombres escuchados. De apodos. De códigos. Cada línea era una cicatriz que no se veía. Cuando Norma entró con la bandeja de comida, le dijo:
Hoy soñaste en voz alta. Lucía la miró. ¿Y qué dije? Si me olvido de ellas, es como si las hubiera matado yo. Lucía asintió y volvió a escribir. Epílogo del capítulo. En un sistema podrido, cuando una víctima recuerda, cuando una jueza decide entrar y cuando un fiscal empieza a dudar, no es una historia que pueda terminar en silencio. Es una historia que va a explotar. Capítulo 14. La infiltración. 9:05 de la mañana. La identificación decía que Carla era inspectora auxiliar de la unidad sanitaria número 3 Inches, nombre falso, credenciales reales, creadas por la jueza, validadas por una médica que lo había perdido todo y ya no temía nada. La acompañaba la doctora Celeste Miralles, 45 años, pulso firme, cara de pocos amigos. En la entrada del centro, las recibió un hombre de bata blanca y sonrisa opaca. ¿Rutina sanitaria? Orden judicial, dijo la doctora, extendiendo el sobrelacrado. El hombre lo abrió, leyó por encima y se hizo a un lado. Tienen 15 minutos, no más. 9:11 de la mañana. El lugar olía a cloro y menta artificial. Los pasillos eran tan blancos que lastimaban la vista. Carla sintió que el estómago le subía por la garganta. Era ahí, donde Lucía estuvo, donde otras siguen. La doctora hablaba en voz alta, señalando humedad en paredes, supuestas fallas en ventilación. Mientras tanto, Carla tomaba fotos discretas con su reloj espía. Cada foto era un disparo al corazón. 9:17 de la mañana. ¿Puedo ver el archivo de pacientes actuales? Preguntó Carla. El médico jefe frunció el ceño. No está en la orden. Entonces quiero ver los archivos de egresos. Para el informe. Vaciló, pero cedió. Oficina Patru, ala este. Era ahí. 9:21 de la mañana. La oficina tenía cerradura electrónica. ¿Puede abrir, por favor? El médico dudó. Carla notó el gesto. Había miedo en sus ojos. ¿De ella o de lo que había dentro? Tecleó el código. La puerta se abrió. Una sala pequeña. Archivadores metálicos. Una caja fuerte contra la pared. Y sobre un escritorio, una carpeta azul. Ray. Carla casi tropieza al acercarse. 9:24 de la mañana. Empezó a hojear. Nombres codificados. Fechas de ingreso. Notas. Lucía Ruiz, L28. Estado. Tratamiento intensivo. Egreso no registrado. También. Amalia Vargas, supervisora nocturna. Estado. Colaboración parcial. Nivel de riesgo, medio alto. Situación, desvinculada. Traducción, desaparecida. Dios, susurró Carla, pero no pudo decir más. Un grito interrumpió desde afuera. No pueden estar aquí. Corten la inspección. Pasos, voces, radios. Carla, dijo la doctora, tenemos que irnos ya. Aún no tengo todo. Carla, ahora. Carla metió la carpeta entera en su bolso. Tomó un segundo más. Miró la caja fuerte, cerrada. No había tiempo. 9:27 de la mañana. Salieron por el pasillo con las credenciales en alto. La doctora gritó artículos legales. Carla fingía indignación profesional. El director vociferaba amenazas con voz trémula. Nadie las detuvo. No aún. Una cámara captó su rostro al salir. La pesadilla estaba por comenzar. Pero también la guerra. Capítulo 15. La carpeta azul. Casa Segura, 11:34 de la mañana. Carla extendió el contenido de la carpeta sobre la mesa. La jueza observaba en silencio. Cada hoja parecía un disparo. No eran solo fichas clínicas. Era un entramado, una red, convenios con fundaciones fachada, transferencias de apoyo terapéutico sin justificación, firmas de psiquiatras que ya habían muerto. Y en el centro de todo, RAI.
iniciales de Rafael Augusto Ibarra. Pero eso no era lo peor. Entre los documentos había un listado de egresos especiales. ¿Qué es esto?, preguntó Carla. La jueza frunció el ceño. Tomó una hoja. Traslado externo autorizado, opción E. Dios mío. ¿Qué? Opción E. Era el código para las menores entregadas a terceros, a benefactores, supuestas familias rescatistas. Trata, tráfico, legalizado, bendecido por firmas judiciales. Carla sintió náuseas. Lucía había estado al borde. Amalia intentó frenar algo mucho más oscuro de lo que nadie imaginaba. ¿Cuántas niñas? La jueza revisó rápido. 42. ¿Y cuántas volvieron? Ninguna. Esto, dijo Carla con la voz firme. Esto no es una historia. Es una bomba, Zen, dijo la jueza. Y la vamos a detonar. Capítulo 16. Sangre en la seda. Oficina de Rafael Ibarra, 1 y 7 de la tarde. ¿Quién las dejó entrar? El director del centro, temblando del otro lado del teléfono, no pudo responder. Solo tartamudeó. ¿Qué se llevaron? La carpeta azul. Creo que también grabaron. ¿Sabes lo que has hecho? El hombre colgó. Ibarra arrojó el móvil contra la pared. Respiró hondo. Se sentó. Y marcó otro número. Activa el protocolo negro. ¿Estás seguro? Quiero que encuentren a Carla Ruiz antes de que publique. Y si no la encuentran, quiero que todos los medios reciban un dossier falso. Uno que la convierta en activista radical, enferma mental, hermana inestable. Una mujer que perdió la razón buscando una hermana inexistente. A las 2:35 de la tarde, se difundió una noticia breve. Presunta periodista vinculada con red de manipulación emocional y conspiración en centros terapéuticos. Autoridades investigan posibles nexos con grupos radicales. Foto borrosa. Nombre insinuado. Suficiente para sembrar duda. 3:02 de la tarde. En redes, empezaron a circular mensajes anónimos. ¿No les parece raro que ahora todas quieran ser víctimas? La hermana nunca estuvo internada. Invento mediático. La periodista solo busca fama, igual que todas. Pero era tarde. La historia ya había cruzado las fronteras. El periodista británico, el que Carla contactó semanas atrás, publicó un primer informe esa noche. The Blue Folder. Cómo el Estado latinoamericano legalizó el tráfico de niñas durante una década. Y al final del artículo, un nombre. Lucía Ruiz, sobreviviente. Carla Ruiz, periodista. Y por primera vez en años, Rafael Ibarra sintió algo parecido al miedo. Capítulo 17. El eco de un nombre. Prima Carla. Casa segura 3:17 de la mañana. Carla no dormía. Estaba sentada frente al portátil con las manos quietas y el corazón galopando. La notificación llegó a las 3:13 exactas. The Guardian ha publicado tu historia. Ya está en el mundo. Abrió el enlace con los dedos temblando. Ahí estaba. The Blue Folder, por Samuel Kent. Traducción al español. Fotografías desenfocadas. Fragmentos de grabaciones. Testimonios. Y al final, el nombre. Lucía Ruiz, sobreviviente. Carla Ruiz, periodista. El mundo giraba. Se levantó. Caminó por la habitación. Volvió al escritorio. Cerró la tapa del portátil. La volvió a abrir. El teléfono sonaba sin parar. Medios. Mensajes. Contactos internacionales. Petición de entrevistas. Ofertas de asilo. El precio de la verdad. Carla exhaló hondo. Ya no somos un susurro, dijo en voz baja. Ahora somos un grito. Y por primera vez en años, no sintió miedo. Sintió impulso. Segunda Lucía. Habitación trasera 3:27 de la mañana. Lucía se despertó por el sonido de la radio portátil. Norma había dejado sintonizado un canal extranjero por si algo pasaba.
La voz del locutor era clara, fría, inglesa. El caso conocido como The Blue Folder pone en evidencia una red institucional que facilitó la desaparición y explotación de menores en América Latina durante más de una década. Lucía se sentó. Escuchó. Cuando escuchó su nombre, no parpadeó. Lucía Ruiz, identificada como una de las pocas sobrevivientes, ha ofrecido testimonio directo a través de su hermana. Su nombre, su historia, en boca del mundo. Se levantó, caminó hasta el espejo del baño. Se miró. No vio a una víctima. Tampoco a una heroína. Solo a ella. Con cicatrices, con ojos nuevos. Y murmuró, sin fuerza pero con firmeza. Ya me ven. Se tocó el pecho, como para comprobar que seguía ahí. Y luego lloró. No de miedo, sino de alivio. De verdad. De peso caído. Tercero, en otro lugar. 3:59 de la mañana. Una niña en un centro del sur del país escuchó la historia en una radio vieja. No entendía todo, pero escuchó el nombre, Lucía Ruiz, y por primera vez pensó que tal vez alguien allá afuera sabía que existía. Capítulo 18. La cámara encendida. 9:17 de la noche. Transmisión internacional, señal diferida 10 segundos. El estudio improvisado estaba listo. Una habitación blanca, neutral, sin cuadros, sin distracciones. 2 cámaras, un anillo de luz. Y frente a ellas, Carla y Lucía. Lucía vestía una camisa clara, sin adornos. Cabello recogido, rostro limpio. Ni una gota de maquillaje. Quería que la vieran así. El productor se acercó a Carla. Última advertencia. Podemos usar filtros digitales para distorsionar el rostro de tu hermana. Podemos cambiar su voz. Será más seguro para ella. Lucía respondió por encima del hombro. Yo no pedí seguridad. Pedí justicia. El productor se quedó en silencio, asintió. Se retiró. La luz roja parpadeó. 5, 4, 3, 2, 1. En vivo. La periodista de la cadena saludó desde pantalla partida. Presentó el caso, breve, sobria, sin amarillismo. Esta noche hablamos con Carla Ruiz, periodista independiente, y con Lucía, su hermana, una sobreviviente del sistema. Su testimonio ha sido verificado por varias fuentes. Su historia es la que el mundo necesita escuchar. Lucía respiró hondo. Carla tomó su mano. Solo una vez. La periodista preguntó, Lucía, ¿por qué decidiste hablar con tu rostro, con tu nombre? Lucía miró a la cámara. Y habló. Porque me pasé años gritando en una habitación donde nadie escuchaba. Porque me llamaban L28 y me decían que era loca, que nadie me buscaría. Porque creyeron que podían encerrarme y desecharme. Y porque hubo otras que no salieron. Pausa. Yo no soy un testimonio. Soy prueba. ¿Qué le dirías al ministro Ibarra? Luciano dudó. Que cuando uno tapa con alfombra la sangre, la madera se pudre. Y tarde o temprano esa podredumbre se siente en todo el edificio. La entrevista duró 23 minutos. No hubo lágrimas. No hubo golpes en la mesa. Solo verdad. Al final, la periodista preguntó, ¿Tienes miedo? Lucía pensó, y respondió, sí, pero el silencio duele más que el miedo. Y ahora, ya no estoy sola. En las redes el video se volvió viral en minutos. En escuelas, hogares, hospitales, mujeres alzaron la voz. Yo también estuve. No más, silencio. Lucía no está sola. Esa noche Carla y Lucía no durmieron. Pero no por miedo, sino porque sabían que por primera vez alguien estaba escuchando. Capítulo 19. Los que tiemblan. 8:47 de la mañana. Ministerio de Protección Social. Rafael Ibarra cerró el portátil de golpe. Sudaba, a pesar del aire acondicionado. Lucía Ruiz. Con rostro. Con voz. En horario estelar. Nadie lo había preparado para eso. El teléfono sonó. Otra vez.
¿Y ahora qué? Respondió con rabia contenida. La Comisión Interamericana está pidiendo acceso a los archivos. La Embajada Británica exige garantías para las denunciantes. Y el fiscal Gaitán solicitó su propia orden de inspección. Silencio. ¿Gaitán? Sí, señor. Y se reunió anoche con la jueza Lara. Está girando órdenes. Ibarra sintió una corriente helada bajarle por la espalda. Colgó, se levantó. Se miró en el espejo del baño privado. Y por primera vez, no se reconoció. 10:02 de la mañana. Fiscalía General. El fiscal Gaitán firmó 3 órdenes de detención. Una para el director del centro, una para la coordinadora médica y una con sigilo para el propio Rafael Ibarra. Su asistente lo miró, incrédulo. ¿Está seguro, doctor? No hay redención sin desobediencia, respondió él mientras tomaba su maletín. Y ya es tarde para quedarme callado. 12:34 de la tarde. Redacción de Prensa Nacional. Titular en pantalla. La caída del intocable. Fiscalía investiga al ministro Ibarra por crímenes de Estado. El artículo no solo hablaba del caso de Lucía. Hablaba de décadas de encubrimientos, desapariciones, favores entre jueces, médicos, fundaciones. Una red. Un imperio de impunidad. Y ahora empezaba a colapsar. 2:16 de la tarde. Congreso de la República. Una diputada joven de voz firme pidió la conformación de una comisión especial de verdad. Porque esta no es solo una historia de abuso. Es una historia de Estado. Y hay más Lucías. Más niñas que no volverán. Más familias que fueron silenciadas. Aplausos tibios. Miradas incómodas. Pero ya era tarde para esconderse. 4:09 de la tarde. Aeropuerto Internacional. Ibarra llegó con gafas oscuras y pasaporte diplomático. La funcionaria de migración lo miró y escaneó su documento. Algo parpadeó en la pantalla. Un momento, por favor. 2 agentes de civil se acercaron. Señor ministro, tiene una orden de restricción de salida del país. Y está citado a declarar mañana a primera hora. Ibarra tragó saliva. ¿Y si me niego? Uno de los agentes le sostuvo la mirada. Entonces lo escoltamos ahora. 6:22 de la tarde. Casa segura. Lucía miraba la pantalla. Carla leía en voz alta los titulares. No ha sido juzgado, dijo Carla, pero ya no puede esconderse. Lucía no dijo nada. Tomó su cuaderno. Escribió una sola frase. Cuando el monstruo tiembla, es porque la niña ya no llora. Capítulo 20. La caída no es justicia. 8:02 de la mañana. Fiscalía Nacional. El interrogatorio a Rafael Ibarra fue a puerta cerrada. Pero las cámaras lo esperaban afuera. Entró con el traje arrugado, el rostro más viejo de lo que recordaban los medios, y sin voceros. Cuando el fiscal Gaitán lo recibió, no hubo saludos. Solo carpetas sobre la mesa y una grabadora encendida. Usted firmó estas órdenes de traslado, dijo Gaitán. Menores a instituciones privadas sin control. Algunas nunca regresaron. Eran programas de reinserción, familias adoptivas. ¿En otros países? ¿Con quiénes? Silencio. ¿Y esta firma, ministro? Dijo el fiscal mostrando un documento. Aquí usted aprueba la opción E para una menor identificada como L30I1. Nunca fue localizada. Yo no gestionaba los egresos. Usted era el vínculo entre el Estado y la oscuridad. 3:27 de la tarde, Noticiero Central. Rafael Ibarra ha sido detenido de forma preventiva mientras avanzan las investigaciones. Se espera que en los próximos días se definan cargos por desaparición forzada, encubrimiento agravado y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Los flashes no dejaban de disparar. Un hombre que durante años fue intocable ahora bajaba la cabeza ante el peso de lo que negaba. 16:01 de la tarde, casa segura. Carla apagó el televisor. Lucía se quedó mirando la pantalla negra. Cayó.
Sí, dijo Carla. Pero no es justicia. Lucía la miró. Entonces, ¿qué es? Es el comienzo. Es la grieta. 5:12 de la tarde, afueras de un centro cerrado. Una niña en la reja del antiguo centro donde estuvo Lucía dejó una flor. Otra dejó un papel. Yo también estuve aquí. Las cámaras captaron la imagen. El gesto se volvió símbolo. 6:45 de la tarde. Auditorio de la Universidad Central. Carla fue invitada a hablar. Pero no fue sola. Lucía subió al escenario. Sola. Sin papeles. No quiero que me llamen la valiente. No lo hice por fuerza. Lo hice por rabia. Porque me robaron la voz. Y ahora nadie más la usará por mí. Pausa. La caída de un hombre no es justicia. Pero cuando una historia como la mía deja de ser vergüenza y se convierte en bandera, ahí empieza algo que ni siquiera yo puedo imaginar. Ovación. No por el dolor, sino por el coraje. Epílogo. La carpeta que nadie quemó. 3 años después. Lucía camina por un pasillo iluminado por el sol. Es primavera. Al fondo se oye el murmullo de niñas jugando. Está en una pequeña biblioteca de barrio. Nada lujoso, todo cálido. En las paredes, dibujos hechos a mano, árboles, cuerpos en movimiento, palabras como voz, casa, dignidad. En una vitrina de madera sin pulir, hay un solo libro en exposición. Tapa azul, título bordado. La carpeta que nadie quemó. Autora, Lucía Ruiz. Unas niñas se acercan. Una de ellas, de unos 9 años, la señala tímida. ¿Tú eres la del libro? Lucía sonríe. El libro es de todas. Pero tú lo escribiste. Lucía asiente y se arrodilla frente a ella. Lo escribí para que no olvidaras que tú también puedes escribir el tuyo. La niña se queda pensativa. Aunque nadie me crea, sobre todo si nadie te cree. En una esquina, Carla observa. Ella no publicó más reportajes grandes, pero coordina una red de apoyo que ya ha ayudado a más de 80 mujeres a recuperar su historia. No se volvió famosa, pero cambió el país palabra por palabra. Lucía se sienta junto a las niñas. Saca un cuaderno. Hoy no les voy a leer. Hoy vamos a escribir juntas. ¿Qué? Lo que quieran. Sus nombres, sus ideas, sus monstruos, sus canciones. Todo eso cabe en una carpeta. Si alguien tiene el valor de abrirla, la cámara se aleja. El sol entra por las ventanas. Los lápices se mueven. Las voces se mezclan. Y en una estantería, casi escondida, hay una pequeña placa. A todas las que fueron silenciadas. A todas las que todavía esperan ser nombradas. Este lugar es suyo. Fin. Gracias por acompañarme en esta impactante historia. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo al compartirla contigo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Maga la Maga Audiolibros para que no te pierdas ni una sola de mis próximas publicaciones.